Esto anda así. Bueno, yo lo voy a tratar de dar en 3 clases. Gracias. Debería tener una manita. Yo soy oficialmente parte del grupo. Entonces le voy a tratar de hablar en 3 horas de dar una visión general de lo que es el rayo cósmico, el fenómeno del rayo cósmico, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, en todo el espectro de energías que lo ocupan. Como una brevísima introducción histórica, los rayos cósmicos ya llevan más o menos de historia unos 100 años, ¿sí? Un siglo, y aún así todavía no conseguimos terminar de entenderlo para nada, sobre todo las energías más altas. Básicamente la persona que comenzó con esto realmente fue Hess, que acabó recibiendo el premio Nobel a partir de sus trabajos en rayos cósmicos, pero básicamente, digamos, a fines del siglo XIX se sabía que si uno dejaba un recipiente con gas, un neutro, ese recipiente, el gas dentro del recipiente se acababa ionizando, que era una cierta dirección de equilibrio. Se acababa de descubrir en esa época los elementos radiactivos, entonces lo que se pensaba es que eso era debido a la radioactividad natural, tanto en las paredes del contenedor como en el suelo o en el cemento de las paredes de la habitación que estaba haciendo el experimento, etc. Pero a Hess se le ocurrió testar esa hipótesis, que parecía muy razonable, de hecho. Y para eso decidió poner un recipiente básicamente con gas dentro de un globo y subir. Si era verdad que la ionización venía de la radioactividad natural en el suelo, esa ionización debía decrecer con la altura, ya que se alejaba de la fuente. Para sorpresa suya, no es lo que descubrió. ¿Sí? De hecho, acá tienen ustedes los trabajos de estas, son las mediciones originales de 1912, y estos son vuelos posteriores de Barón, 1913 y 1914. Y acá tienen ionización en función de la altura. Y lo que ven es que inicialmente hay un pequeño decrecimiento, ¿sí? En las primeras centenas de metros, tal vez hasta 1 kilómetro, y después la ionización sube rápidamente. Con lo cual, él confirmó que esa radiación que ionizaba el gas no venía de la superficie terrestre, sino que venía del exterior, venía de alguna forma del cosmos. Y por eso se le acabó llamando a todo esto rayos cósmicos más adelante, no por eso. Pero bueno, él fue el que descubrió que realmente esto venía del exterior de la Tierra. ¿A qué le llamamos rayos cósmicos? Los rayos cósmicos le llamamos a cualquier partícula básicamente que llegue con energía relativista, es decir, con energías comparables o mayores que la masa en reposo de esas partículas, a el tope de la atmósfera terrestre. ¿Sí? De hecho llega muchísimo. ¿Sí? A baja energía llega más o menos algo en torno de 10.000 partículas por metro cuadrado por segundo. ¿Qué llega? Bueno, llega de todo básicamente, 98% son bariones, ¿sí? Protones la mayoría y después núcleos más pesados, y un 2% de electrones. ¿Sí? Y eso hasta llevó un tiempo para ser descubierto. Inicialmente se creía que eran todos electrones. ¿Sí? Una cosa importante de ver aquí es llegar a tener una idea de lo que son las dimensiones del fenómeno en términos de energía y en términos de flujo. ¿Sí? Si ustedes ven acá, esta es la escala de energía, esto es el espectro que estoy graficando, ¿sí? De rayos cósmicos. Lo que tienen que tomar en cuenta aquí es cuántos órdenes de magnitud de energía se extiende el espectro. Básicamente esto se extiende por más de 11 órdenes de magnitud de energía. No hay ningún otro fenómeno en astrofísica que se extienda sobre tantos órdenes de magnitud. O sea, básicamente empezamos abajo de energía del orden de Jet, de abajo de la masa del protón, y nos extendemos hasta energías que están arriba de 10 a 20 electronvolts. Y muy probablemente el espectro continúa mucho más arriba. Simplemente que no somos hoy en día capaces de medirlo todavía hasta esas energías más altas. Por eso van a ver que cuando trabajamos en energía usamos prácticamente todos los múltiplos conocidos, ¿no? Jets, TELS, PEREX, X electronvolts, Z electronvolts, etc. ¿Sí? Para cubrir todo ese espectro de energía. La otra cosa importante es el flujo. ¿Sí? Vean que acá el espectro no está graficado simplemente, sino que está multiplicado por la potencia de la energía. Eso es porque básicamente si yo lo grafico al espectro sin multiplicarlo con la potencia de la energía, lo único que veo es una ley de potencia constante. Se lo multiplica, se hace ese truco para ver cualquier característica, cualquier pequeña desviación que pueda tener el espectro de una ley de potencia. Pero al hacer eso también nos engaña un poco lo que es la magnitud del flujo.
el intervalo de flujo son más de 30 órdenes de magnitud. Imagínense que si el flujo cae por 30 órdenes de magnitud, quiere decir que las técnicas experimentales que voy a tener que usar a lo largo de ese efecto son completamente diferentes. Y es tremendamente sorprendente que la naturaleza sea capaz de producir un espectro que básicamente, salvo por estas pequeñas distorsiones, que ya lo vamos a ver sin multiplicar qué pequeñas son, es prácticamente una única ley de potencia en semejante intervalo de energía y de flujo. Para que tengan una idea de qué es lo que el flujo este representa, vean aquí, como les dije, la mayor parte de las partículas llegan aquí a baja energía, una energía del orden de jets o pocos jets, y ahí están llegando unas 10.000 partículas por metro cuadrado por segundo. Eso quiere decir que yo fácilmente puedo construir un satélite que tiene un detector de unos cuantos centímetros cuadrados y voy a poder recibir en poco tiempo muchas partículas, ¿sí? Y tener estadística para hacer física. Pero a medida que aumento la energía, ¿qué es lo que pasa? Bien, cuando yo voy al rango de los TEDs, ya recibo solamente una partícula por metro cuadrado por segundo. Cuando llego acá a este quiebre en el espectro, que llamamos la rodilla del espectro, ¿sí? Porque fíjense que esta cosa parece como tierra más o menos, ¿sí? Ya tengo una partícula por metro cuadrado por año. Es decir, si yo hago un vector de metro cuadrado, solo voy a recibir una cada año de esa energía. Si voy acá a otra región, que vamos a ver, se llama el Einstein, ¿por qué? Tenemos una partícula por kilómetro cuadrado por año. Y a las más altas energías, de hecho este número está errado, es una partícula por cada 1000 kilómetros cuadrados por año. ¿Sí? Yo el detector de 1000 kilómetros cuadrados solamente recibe una por año. O hago 1 kilómetro cuadrado y recibo una partícula por milenio. ¿Sí? Se agarra cualquier kilómetro cuadrado, ¿sí? Y desde el comienzo de la era cristiana han caído solamente 2 partículas en ese área. Bueno, a los fines prácticos, a todo este espectro lo vamos a dividir en 2 grandes regiones. Una que es la de los rayos cósmicos de baja energía, son los que están por aquí, ¿no? Y otra los que son los rayos cósmicos de ultra alta energía, ¿sí? Que son los que están acá en la frontera de los flujos, la frontera de la energía y también la frontera de la física. Y es donde se concentra hoy en día la mayor parte de las actividades de punta en el área. ¿Sí? No que no se estudien estas áreas, pero básicamente la parte caliente de la física está aquí. ¿Sí? De hecho, ha sido reconocida como una de las 10 áreas más importantes de la ciencia, no solo de la física, en los últimos años. Y correspondiendo a eso, más o menos, voy a dividir un poco el curso por ahí. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de baja energía. ¿Sí? Y baja energía es algo así, definido en forma bastante disipada, ¿sí? Y mañana les voy a hablar de las altas energías. ¿Sí? Y finalmente, en la última clase, vamos a hablar un poco de las técnicas experimentales que estamos usando, sobre todo aquí, ¿sí? En las altas energías, que es lo que más me interesa, pero probablemente sea lo que más les interese también a ustedes. Bueno, una primera pregunta que se podrían hacer ustedes es, si tengo semejante efecto que cae tantos órdenes de magnitud en flujo, ¿no será simplemente la cola de una distribución de Maxwell-Boltzmann eso? ¿Sí? O sea, un efecto completamente térmico, podría ser, no cae tanto. Bueno, acá tiene respuesta a eso, y la respuesta es no. Esto es el espectro, sin multiplicar ahora por ningún factor, y aproveche de paso la figura para apreciar que es básicamente una única ley de potencia. Eso tiene más o menos un índice espectral de 3, aproximadamente 2.7, y acá está lo que es la rodilla, que es una pequeña ondulación en el espectro. De hecho, si le ponen a esto barras de error experimental, es mucho más difícil de ser visualizado ese químico. Y vean, acá tienen, por comparación, distribuciones de Maxwell-Boltzmann a diferentes temperaturas, ¿no? Desde un neva hasta un jet. Vean que para nada se puede reproducir eso como una cola de un espectro térmico. Esto es una cosa no térmica. Volviendo de nuevo al espectro multiplicado por la potencia, acá lo estoy multiplicando por E al cubo, simplemente para que vean así cuáles son las características que se pueden distinguir dentro del espectro, que pueden indicar cambios en la física o procesos físicos interesantes. Bueno, básicamente, esto es energía en electronvolts, o sea, acá estamos en 100 jets. Vean que desde ahí hasta 10 a la 15 electronvolts es básicamente una única ley de potencia. Después hay un quiebre, que se quiebra